Eh, en esta clase, pues principalmente vamos a tratar de explicar y de disipar las dudas que haya en cuanto a la actividad evaluativa eh, que se dejó, que es respecto a la práctica, una práctica contable, ¿no? Que ustedes deben registrar en el sistema y que, bueno, ya habíamos mencionado algo la semana anterior. ¿Vale? Ya les envié las fotos a través de su compañera. No sé si alguien tenga alguna duda, pregunta con respecto a eso. Sí, profe. Sí, Carla. Bueno, lo que pasa es que lo estaba haciendo y es que no entiendo porque en otros, por ejemplo, en otros problemas me dice que se salda la cuenta. Por ejemplo, estaba haciendo la 2, no, la 7 y me dice que se salda la cuenta de la 2. Entonces ya no me cuadraría la póliza de la 2. Ay, no es que no le entiendo. Ok. Eh, lo que pasa es que en esa que se salda la cuenta, no tengo la información a la mano ahorita, pero quiere decir que, bueno, ¿tú tienes la información ahí a la mano? Sí, sí la tengo, profe. Yo me acuerdo, aquí están las fotos. Bueno, ¿qué dice la 2? La 2 dice, el 3 de mayo se compró mercancía a crédito por 42,000 más IVA. Nada más. Bueno, me dijo que el otro lo omitiera. Ok, se compró mercancía por 40,000 más IVA, ¿verdad? 42,000 más Ah, IVA. 42,000 más IVA. Déjame buscarlas. Ok, ok, es que nos dice que se compró a crédito, ¿sale? ¿Esa ya la registraron? Bueno, ¿cómo te quedó, no? Se supone que ya la registraste. ¿Cómo te quedó? Mm, Pues abrí la cuenta de bancos, la de proveedores, y pues después ya que o no está mal, No, sí, está bien. Ujú. Bancos, proveedores, iba por acreditar IVA por acreditar, ¿correcto? y ya, Y nada más. Ok, ajá. sí. Entonces, como aquí dice que la compraste a crédito, ¿sale? Entonces, en la número 7 te dice que se paga eh, la 7, ¿verdad? Dijiste. Sí, profe. Ok. Dice, eh, el 12 de mayo se paga la mercancía comprada a Fine Goods S.A. y se aprovecha el descuento por pronto pago. Para ello se emite el cheque número tal por un total de 46,851. Ajá. Entonces, ahí tú tienes que, si dice que expediste un cheque, es decir, tú ya estás pagando, ¿no? Porque en el número 2 fue a crédito, es decir, este, no, entonces, espérame, estamos cometiendo aquí un error. En la 2 no se abre la de banco porque fue a crédito. Entonces no sacaste dinero, no salió dinero de Entonces la se abre la empresa. de clientes. No, se abre la de proveedores, ajá, se abre la de IVA, pero se abre también ya sea la de mercancías o la de almacén, porque es lo que estás comprando. Ajá, ese es el activo que tú estás comprando. Ajá. Y Entonces en entonces, bancos no habrá nada. no, en la 2 no, en la operación número 2 no, porque no estás pagando nada. Dice que la compraste, pero a crédito.
No está diciendo que se dio algo de enganche, que se pagó la mitad en efectivo, no está diciendo nada, ¿sale? Solamente que todo fue a crédito, ¿sale? Sí, Entonces, profe. tendrías que abrir, como decíamos, la de proveedores, la de IVA y la de mercancía o almacén, cualquiera de las dos, ¿sale? Y en la 7 entonces ahí sí ya abres la de banco porque estás pagando, ahora sí, con un cheque. Y también abres la de proveedores, ¿sale? Sí, profe. Ok, ¿sale? A lo mejor la redacción viene un poco como distinta, viene diferente a como lo hicimos en el ejercicio anterior, ¿sale? Pero vaya, pues si tienen alguna duda, pues lo checamos, ¿vale? De todos modos, esta práctica se va a entregar hasta el día 19 de febrero, es decir, de este viernes al que sigue. Ajá. Entonces todavía hay tiempo para que la puedan hacer y obviamente registrar en el sistema, ¿sale? Como tal, a mí lo único que me interesa es que lo registren en el sistema, ¿sí? Pero obviamente, si para registrarlo en el sistema ustedes necesitan hacerlo de forma manual, como lo hicimos en el ejercicio, pues entonces lo pueden hacer. Ajá. Pero a mí ya nada más me entregan las evidencias de sus registros en el sistema. ¿Sale? ¿Alguna otra duda, chicos, chicas? Profe, entonces esas que dicen condiciones de venta, ¿las ignoramos? ¿Cuáles, Bueno, es cuáles, que cuáles? dice 12N, algo así. 12, 2 sobre 10 y n sobre 30, ¿no? En la primera y en la segunda igual. Sí, esa información, no le hagan caso. Nada más tomen en cuenta la información que está al inicio, ¿sale? Gracias, profe. Y no, al contrario. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda, pregunta? Ok, bueno, si hasta el momento no hay, les recuerdo, si tienen alguna duda, pues me mandan mensaje y lo podemos checar sin ningún problema. ¿Ok? Bueno, esa es una. Otra es que en esta semana nada más nos vamos a ver el día de hoy, ¿sale? No vamos a tener clase el día viernes, eh, porque vamos a entrar con la parte teórica ya para iniciar la operación del sistema ahora del NOI, ¿sale? Del de nómina integral. Ajá. Entonces, de igual manera como lo hicimos en el COI, primero vamos a ver la parte teórica, primero vamos a hacer un ejercicio de manera manual y después pues ya vamos a hacer nuestros registros en el sistema. ¿Sale? Entonces, a partir de esta semana empezamos a ver conceptos generales sobre la nómina, sobre los salarios, sobre las prestaciones, ¿no? Que obviamente todos esos conceptos integran el pago de los trabajadores, ¿sale? Por lo tanto, nada más nos vamos a ver el día de hoy, ¿vale? Y bueno, la siguiente clase ya sería hasta el día martes de la siguiente semana, ¿sale? Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Y bueno, pues creo que por esa parte sería todo. Entonces vamos a pasar directamente al, al tema de esta semana, ¿vale? Para ir empezando con los conceptos iniciales. Les voy a poner en pantalla la información para que la vayamos siguiendo.
¿Ya pueden ver la presentación? Sí, profe. Sí, profe. Ok, excelente. Bueno, eh, el sistema NOI, como sus siglas lo identifican, es nómina integral. Ajá. Por lo tanto, nos sirve para registrar la nómina de una empresa. Ajá. Ahorita vamos a ver los conceptos precisamente de nómina, cómo se compone, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eh, pero entonces, tenemos que saber precisamente qué es una nómina, cómo se compone y hacerlo de manera manual para después darnos cuenta de cómo hacerlo, o cómo realizar los registros en el sistema y de igual manera, ¿no? Todos los cálculos, todas las prestaciones, todos los impuestos y demás deducciones que sea acreedor el trabajador, salen prácticamente de manera automática, ¿no? Eh, Principalmente se utiliza para eso, para tener un registro de la nómina y de todos los movimientos económicos con esa nómina y por supuesto también para emitir los recibos de nómina que son los comprobantes, ¿no? Un comprobante de, de ingresos para el trabajador y obviamente también para la empresa, ¿no? De que está cumpliendo con el pago correspondiente a su trabajo, ¿vale? Entonces vamos a iniciar. Bien, alguien que nos ayude a leer, por favor, la diapositiva. Sistemas de pago al personal. El proceso de la nómina es una actividad periódica que se lleva a cabo en las empresas para pagar a los trabajadores su salario, proceso derivado de la relación laboral que tiene con la empresa. Se puede decir que la nómina es el documento en el que se consignan los días trabajados, los sueldos percibidos por los trabajadores y se asientan los demás conceptos de percepción y deducción para cada uno de ellos en un periodo determinado. Su elaboración requiere de una serie de actividades periódicas o esporádicas que se realizan para determinar las percepciones que se tiene que pagar a los empleados por sus servicios, para cubrir prestaciones, inde- indemnizaciones o para modificar sus registros acumulados derivados de los conceptos anteriores. Excelente, Diana, muchas gracias. Bueno, entonces empezamos con la nómina, ¿no? ¿Qué es la nómina? Bueno, nos dice que la nómina va a ser el documento, es un documento, ¿vale? Es eh, un registro que ayuda a tener toda la información de los trabajadores y los sueldos que van a percibir. Ajá. Una nómina principalmente está compuesta o está dividida por dos rubros, ¿vale? Que son las deducciones y las percepciones. Ahorita más adelantito viene sus conceptos, ¿vale? Pero entonces, eso es la nómina, es un documento que nos ayuda a registrar este, a todos los trabajadores y el dinero que se les va a pagar, ¿vale? Es una requisición legal por parte del gobierno hacia las empresas. Todas las empresas deben tener esa nómina, ese comprobante, ¿sí? Incluso cuando los trabajadores perciban su salario por comisiones o por destajo, ¿sale? En fin, es decir, aunque no tengan un salario base, siempre debe existir este documento. Y se debe especificar, se debe aclarar de qué tipo es, ¿no? Si es que es eh, un sueldo o un salario fijo, o si es por comisiones, o si es por determinado trabajo a realizar. Ajá, pero ese documento, ese comprobante, siempre debe existir, ¿sale? Y obviamente para su elaboración, pues requiere de ciertas actividades, ajá, porque ya lo decíamos, ¿no? Se divide en dos, y para poder eh, integrar esos dos elementos, pues se requiere de llevar a cabo ciertas actividades, ¿sale?
para tener, más que nada, un cálculo exacto y correcto del pago que se les va a realizar. Ok. En esta diapositiva tenemos algunos tipos de nómina, ¿sale? Algunas de sus clasificaciones. Tenemos que una nómina, de acuerdo al proceso que se lleva a cabo, en el que se lleva a cabo, ¿sí? Puede ser una nómina semanal, catorcenal, quincenal y mensual, ¿vale? Es decir, dependiendo de la periodicidad con la que se va a otorgar el pago, ¿sí? Hay empresas que pagan a la semana, hay empresas que pagan a la catorcena, otras que pagan a la quincena y otras que pagan de manera mensual, ¿vale? Incluso una misma empresa puede pagar distintos tipos de nómina, ajá, dependiendo del puesto del que se elabore, pues entonces puede elaborar también distintas nóminas. Otra de las clasificaciones es que de acuerdo a las características específicas que se otorgan en ella, ¿sí? Es decir, los rubros o los conceptos que se van a incluir como pago o como, eh, eh, o como deducción o retención, ¿vale? Y de ahí tenemos tres tipos: la normal, la especial y la confidencial, ¿vale? En la siguiente vienen especificadas, ¿vale? ¿Alguien que nos ayude a leer esta diapositiva, por favor? Yo, profe. ¿Sí? Tipos de nómina. Normal es aquella que contiene las percepciones que percibe el personal de la empresa de forma regular, por ejemplo, salarios y otros ingresos ordinarios. Especial. Contiene percepciones extraordinarias que están sujetas a eventualidades especiales, por ejemplo, logro de metas, incremento de productividad. También es aquella que contiene información que no está contemplada regularmente, como son pago de bonos por oportunidad, pago de utilidades, aguinaldo, entre otros. Confidencial. Contiene los pagos de directores, funcionarios o gerentes generales. La principal característica es que el acceso a esta información es restringido. Ok, gracias, Andy. De Bien, nada. entonces, la primera, pues como su nombre lo indica, ¿no? Es aquella nómina que se paga de manera normal o de manera regular, ajá, y que obviamente pues incluye el, el salario y algunos otros conceptos que siempre están presentes, ¿no? Y que son fijos. Ajá. La siguiente, la nómina especial, nos dice que va a contener percepciones que son extraordinarias, ¿sí? Es decir, no están siempre y que incluso no siempre son la misma cantidad. Ajá. Principalmente se refiere a los bonos, a los premios por productividad, a, eh, a gratificaciones, ¿sale? Que, que sí pueden estar de manera cotidiana, pero no van a ser la misma cantidad. Ajá. Sino que va a depender o va a ser en función del trabajo y el desempeño del trabajador. Y por eso pueden cambiar sus montos, ¿vale? También nos dice que en este caso, en una nómina especial, se pueden incluir eh, algunos conceptos que solamente son muy esporádicos, ¿no? Que tal vez puedan ser una sola vez al año, como lo son el aguinaldo, el pago de las utilidades, como puede ser también la prima vacacional. Ajá. Entonces, todos estos conceptos, eh, por supuesto que eh, son normales, ajá, porque vaya, siempre van a estar, pero solamente se presentan una vez al año. Y por eso se le puede llamar, o sea, más bien se clasificaría en una nómina especial. Y por último tenemos la confidencial. La confidencial, pues puede ser normal o puede ser especial. Lo único es que la información que contiene es clasificada, por así llamarlo, ¿no? Porque no todas tienen acceso a ella, simplemente
el contador, un solo responsable, y es el único que puede acceder a esa información. Ajá, nadie más puede determinar, nadie más puede conocer los montos principalmente que se manejan en esa nómina y los conceptos que componen esos montos. Ajá. Bien. Para elaborar una nómina, de manera general podemos decir que este es su proceso. ¿Sale? Puede ser que algunas empresas modifiquen ese proceso de nómina, puede ser que lo tengan un poco más resumido, puede ser que otras, dependiendo de sus actividades, sea más amplio. Ajá. Pero de manera general, esos son los pasos que hay que seguir para elaborar la nómina. Ajá. Primero hay que definir las políticas de pago y de descuento, es decir, cuál es el salario, dependiendo del puesto que se le va a entregar, definir los bonos, cómo van a ser entregados, definir cómo se van a hacer los descuentos si es que pierde algo, si es que rompe algo, o si es que descompuso algo, o si es que pidió un préstamo, cómo van a ser esos calendarios o ese esquema de pagos y de descuentos. Ajá. Ya que se estableció, ahora se establece el calendario, es decir, cada cuánto se va a pagar, si es una nómina semanal, catorcenal, quincenal o mensual. Ajá. El siguiente paso es dar de alta a los empleados al asignar un número de registro o su número de empleado. Ajá. Es más fácil para la empresa eh, tener un registro numérico consecutivo que mostrar todo el nombre y toda la demás información para identificar al trabajador. ¿Vale? Entonces se tiene que hacer un registro con un número de empleado que nos mande la referencia al puesto, a su salario, a lo que ha ganado, a lo que ha hecho y lo que se le tiene que pagar. Después de ese registro, se tienen que incorporar los movimientos de incidencias. Ajá. Es decir, si es que faltó, si es que está de incapacidad, si es que ganó tiempo extra, si es que se fue de vacaciones, si es que le toca su aguinaldo, si es que tiene un préstamo, si es que se le tiene que hacer descuento de Infonavit, por ejemplo, o de pensión alimenticia. Ajá. Se tiene que registrar cada una de esas incidencias. Esa sí se tiene que registrar cada mes, o vaya, cada que se pague la nómina, porque esas incidencias nunca son las mismas. Ajá, puede ser cambiante. A lo mejor un crédito de Infonavit pues es muy, muy largo y puede ser que durante ese tiempo sí siempre sea lo mismo, ¿verdad? Pero el tiempo extra, por ejemplo, no. Ese siempre va a estar cambiando. Ajá. Las incapacidades igual, las faltas lo mismo. ¿Vale? Entonces, por eso es que se deben ir registrando cada vez que se elabore la nómina. Después de las incidencias, se tienen que elaborar los conceptos de pago y los de descuento. Ajá. Es decir, para elaborar la nómina se tiene que... ¿se acuerdan cómo lo hicimos en nuestras capturas de pólizas? Que nos decía captura de concepto y nosotros pusimos, pues es aportación de los socios para el capital. ¿Sale? Ese es nuestro concepto. Entonces, aquí de igual manera se tiene que elaborar conceptos por cada una de los registros que se vayan a utilizar. ¿Para qué? Para que ese concepto sea igual en todos los recibos de nómina y en todas las nóminas de todos los trabajadores. Ajá. No podemos estar utilizando unas palabras en una nómina y luego estar utilizando otras palabras en otra nómina. Ajá. Por eso es que se deben establecer conceptos fijos, conceptos que siempre, al momento de colocarlos, siempre sean lo mismo.
Ajá. Obviamente, pues, se van a referenciar, ¿no? Pago de salario o simplemente salario, ¿no? O en el otro se le pone ISR, ¿no? O nota del IMSS. Ajá, pero siempre debe decir exactamente lo mismo, porque si no, bueno, es un requerimiento legal. Ajá. Si no, evidentemente, pues puede haber confusiones y decir, bueno, ¿y ahora por qué es esto, no? ¿Y ahora por qué es lo otro? ¿Sale? Entonces hay que definir esos conceptos. Ya que se definieron, pues ahora incorporarlos, ajá, los pagos y los descuentos fijos. Es decir, aquellos pagos que siempre, siempre, siempre van a aplicar. Y lo mismo con los descuentos. Aquellos que siempre, siempre aplican para ese trabajador. Ajá. Después ya viene el cálculo de la nómina. Ajá. Pues, ¿qué es el cálculo de la nómina? Pues obviamente checar todos los pagos, eh, checar todos los descuentos y ver cuál es la cantidad que efectivamente se le va a pagar al trabajador. Después se tiene que verificar. Ajá. Es decir, ya se elaboró, debe pasar por una etapa de revisión, porque pues el error humano siempre puede estar presente. Ajá. Y tratando de que no haya ningún problema con el pago de los trabajadores, entonces se tiene que revisar. Después se obtiene reportes y archivo. Ajá. Es decir, se tiene que elaborar, se tiene que imprimir ese reporte, esa nómina, y se tiene que recabar, en la medida de lo posible, firmas de los trabajadores. Ajá. Dependiendo de las políticas de pago, dependiendo de los estatutos de la empresa, puede ser que sí sea requerido la firma. A lo mejor va a haber trabajos en los que no es necesario, ¿sale? Pero eso ya va a depender de cada empresa. Eh, Después ya, obviamente, se procede a realizar el pago, ¿sí? En cualquiera de sus modalidades, si es que se paga en cheque, si se paga en efectivo, o si se hace mediante una transferencia bancaria. Después, ya que se paga, tiene que pasar al proceso de contabilización, es decir, pasar a los registros contables, ¿sí? Para hacer los movimientos, registrar los movimientos adecuados en las cuentas contables de la empresa. Ajá, y a lo que haríamos en el sistema COI, ¿sí? Y por último, se hace el cierre de la nómina. Ya que se pasó a contabilidad, que se registró de manera correcta, entonces se hace el cierre de la nómina y ya se pagó esa nómina dependiendo o más bien correspondiente a la fecha y a la temporalidad que maneje la empresa. ¿Vale? Y supongamos que es quincenal, para la siguiente quincena se tiene que realizar nuevamente lo mismo. Bueno, habrá puntos que ya no, ¿verdad? Que ya no sea necesario, ¿no? Obviamente la definición de políticas y pagos, pues esa no va a cambiar, ¿sale? El calendario de pagos tampoco va a cambiar, ¿sí? Dar de alta a empleados con su número de registro, pues tampoco, a menos que haya empleados nuevos, ¿sí? Los conceptos de pago, pues tampoco cambian. Lo que sí va a cambiar son los movimientos de incidencias. Ajá. Incorporar los pagos y los descuentos fijos también puede que cambie, ¿no? Y de ahí el cálculo de los demás procesos también pueden verse afectados. ¿Sale? ¿Hasta ahí vamos bien con los conceptos? Sí, profe. Sí, profe. Ok, perfecto. Bueno, decíamos entonces que una nómina se compone de dos, ¿sí? Se compone de percepciones y de eh, deducciones, ¿sale? Vamos a ver cuáles son las percepciones, ¿sí? ¿Quién nos ayuda a leer, por favor? Yo, profe, ¿Sí? se refiere a los conceptos por los cuales se retribuye a los trabajadores las cantidades de dinero. Hay dos tipos. Ordinarias, incluyen los sueldos o salarios que perciben los trabajadores de manera semanal, quincenal o mensual, entre otras remuneraciones fijas como ayudas de renta, prima vacacional, aguinaldo, etc. Extraordinarias son remuneraciones esporádicas, por ejemplo, tiempo extra, incentivos, bonos, es decir,
Son aquellos ingresos otorgados a los trabajadores que no los tienen garantizados. Gracias, Andy. Entonces, las percepciones son todos aquellos pagos que recibe el trabajador, ¿vale? Es decir, va a representar los ingresos del trabajador. Ajá. Y nos dice que hay de dos tipos, percepciones ordinarias y percepciones extraordinarias. Las percepciones ordinarias son aquellas que siempre van a estar, que siempre se van a incluir dentro de la nómina, ajá, que aparecen de manera regular. Ajá. Puede ser que no aparezcan siempre, pero que seguro en alguna van a aparecer a fuerza, ¿vale? Está garantizado. Ajá. Obviamente el principal y el mayor, pues es el sueldo, ¿no? El sueldo fijo, ese va a estar incluido siempre, siempre en las percepciones. Algunas otras percepciones que no se pagan siempre, pero que sí hay la certeza de que se les va a pagar, son, como les decía, ¿no? La prima vacacional, el aguinaldo, eh, la ayuda de renta, por ejemplo, ¿no? Si es que nosotros estamos en ese programa, bueno, pues entonces siempre se nos va a pagar, ¿vale? Y las extraordinarias son aquellas que no están garantizadas, pero de vez en cuando pueden aparecer, ¿sí? Y que nunca van a ser iguales. ¿Cuáles son? Incentivos, bonos, pago de tiempo extra, ¿sí? Y todas aquellas que no estén garantizadas, que no estén dentro de lo establecido de manera inicial, pero que pueden llegar a aparecer dependiendo del trabajo de la persona, ¿vale? Y la otra parte son las deducciones, ¿sale? ¿Quién nos ayuda a leer, por favor? Yo, profe, ¿Sí? dice las deducciones representan las cantidades de dinero que se descuentan a los trabajadores. Entre las más comunes se encuentran los siguientes: impuestos sobre la renta. Presenta una parte de dinero que la empresa retiene de total de ingresos que un empleado percibe, con la cual este cumple con la obligación legal de contribuir con el gobierno. El impuesto sobre la renta es una carga fiscal directa que se aplica a los ingresos obtenidos que incrementen el patrimonio de un contribuyente, por lo que las personas físicas y morales, que son las empresas, están obligadas al pago de este impuesto. Gracias, Maciel. Bueno, entonces, si las percepciones son todo lo que los pagos que va a recibir el trabajador, pues las deducciones es lo contrario, es todo aquello que se le va a descontar, todo aquello que se le va a quitar, ajá, por diversos conceptos, ¿sí? Mm, eh, algunos también son fijos, ¿sale? Siempre van a aplicar, y este es uno de ellos, el impuesto sobre la renta o el ISR. Es un impuesto que cobra el gobierno y que se tiene que pagar, no hay de otra, ¿sale? Si nosotros estamos en nómina, si nos pagan por nómina dentro de una empresa, el ISR siempre nos lo van a descontar, ¿sale? Es un impuesto que tienen que pagar, como quien nos dice, personas físicas o personas morales, por el concepto de que están obteniendo un ingreso, ¿sale? Que están obteniendo un enriquecimiento por alguna actividad comercial. Entonces el gobierno dice, ¿sabes qué? Como tú estás obteniendo una ganancia, pues me tienes que pagar a mí por hacerlo dentro de mi jurisdicción, ¿no? Bueno, ese impuesto no nada más es aquí en México, es prácticamente en la mayoría de los países del mundo. Ajá, siempre se tiene que pagar ese impuesto, ¿vale? Esa es una de las deducciones o uno de los descuentos que siempre van a aplicar, ¿vale? Eh, bueno, aquí tenemos algunas de las
¿cómo le llaman? De los lineamientos para el pago del ISR, ¿sale? Está por terminarse la conexión, por favor, ahorita que se termine nos volvemos a conectar con el mismo enlace para continuar. Sí, profe.